Marcos 5, versículo 1, del 1 al 13, vamos a estar leyendo, ¿sí? Te bendigo, no es por casualidad que estás. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículo de 1 al 13. Aleluya. Y dice así la palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Quiero decirte una cosa, hermano, hermana. Como dice la palabra de Dios, había un hombre endemoniado en la región de Gadareno en aquel entonces. Y resulta que apenas Jesús había bajado al otro lado, donde él venía de otro lado, apenas había bajado del mar a la región de los Gadarenos, salió automáticamente. El demonio detecta que el espíritu está en el lugar. Entonces, apenas salió de la barca Jesús, se le acercó un hombre que vivía en los sepulcros, que vivía, como quien dice hoy por hoy, ¿no?, en la inmundicia, en la porquería, como quien dice, ¿no? Y dice que nadie le podía atar, nadie le podía para que él se quede quieto, para que se deje por ahí de gritar, de salir, o de asustar a la gente. Dice que lo ataron, lo ataron con cadena, con grillos, como para que tengan una idea aproximada más o menos como era antes el grillo. El grillo era como una especie de reloj, pero bien ancho, pero era de hierro macizo, pesado. Y eso tenía una brocha en los costados que te apretaban y no soltaban. Eso no se soltaba por casualidad. Y dice la palabra de Dios, los grillos y las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Así dice la palabra de Dios. Y seguimos leyendo, y dice: y siempre el día y la noche andaban dando voces a los montes y a los sepulcros, e hiriéndose con piedra. El punto que encuentro acá, quiero decirte, hermano, hermana, que Satanás te quiere tener atado, te quiere tener maldecido, que quiere encadenarte de por vida, para que vos no seas libre, para que no tengas paz, para que no tengas tranquilidad. De cierta forma se encarga de tratar de confundirte la cabeza, para que vos entiendas que con Dios no se puede, que no se puede, que no hay salida, que no tenés ni una esquina más que acudir, que no hay lugar, que no hay salida, que no hay fin. Eso es lo que Satanás quiere. Y Satanás, como dice la palabra, dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Y es exactamente eso lo que estaba haciendo con este muchacho, con el endemoniado de Gadareno. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 5, dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Acuérdense que dice la palabra, que vino solamente para matar, hurtar y destruir. Y dice así el versículo 7, dice: y clamando a gran voz dijo:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice así la palabra de Dios. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué quiero decirte con esto, hermano, hermana? Quiero decirte que Satanás te quiere confundir, te confunde la cabeza. Se te mete las maquinaciones, se te mete tan profundamente que pensás que Jesús es el problema y todo al revés. Que pensás que Dios es el problema, que como Dios no está en tu barca, nunca vas a poder salir y pensás que el problema es Dios y no vos. Pensás que no existe. Pensás que todo viene... hace poquitito escuché un comentario de un muchacho. Me dijo que él seguía probando la teoría de Darwin, de la evolución del mono y demás. Yo dije, wow. Un tipo de una jerarquía alta, de conocimiento, me contaba y me reafirmaba y me reafirmaba, y claro, quería hacer fuerza a su creencia. Y yo le contesté que somos hijo de Dios, y aparte que somos hijos de Dios, somos imagen y semejanza. La palabra me enseña a mí que soy imagen y semejanza, así como soy yo, es el mismo Dios viviente. De esa misma forma que fui yo, vino el Dios viviente a pisar a la tierra y a morir por mí. Simplemente se cayó la boca y no me contestó más. De esa forma trabaja Satanás, atándote, metiéndote maquinaciones. Y si le das lugar, hace desastre en tu vida. Y dice la palabra de Dios que andaba dando voces a los montes y a los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y sí, no quiere nada lindo para vos. Y dice así la palabra de Dios, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Era el mismo espíritu que le estaba diciendo a Jesús. Porque el poder de Dios mueve, sacude toda molestia, toda iniquidad, toda enfermedad. Aleluya. Y dice así, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase de aquella región que estaba allí cerca, Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Había un gran rebaño te lo traduzco, dice, había un gran rebaño, un gran rebaño de cerdos, paseando, comiendo, pasteando, estaban ahí en el barro, ahí como hacen los cerdos, ¿no? No cambió nada. Y le rogaban todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en él. Y luego Jesús le dio el permiso. Aleluya. Y es aquí que me quiero detener un ratito. Y quiero decirte una cosa, hermano, hermana. Quiero decirte. Esto es lo que más me impactaba. Lo que más el Señor me decía. Y dice así la palabra de Dios, te lo vuelvo a repetir. Y el versículo 13, capítulo 13, perdón. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Recuerden que le dijo que eran una legión. Una legión son 2000 espíritus.
inmundo. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Déjame decirte algo que estaba viendo estos días, estaba escuchando, no voy a dar nombre porque no queda muy bien, pero un gran siervo de Dios estaba predicando y hablaba de la gracia y de la abundancia, y le enseñaba a todo el mundo que el camino de Dios es simplemente el camino de hadas madrinas, camino de rosa, camino de que si aceptas a Jesús no vas a tener más pruebas, no vas a tener lucha, no va a haber peste que te va a tocar. Y yo quiero decirte todo lo contrario, hermano. En ningún momento dice la Biblia que nos va a pasar. Quiero decirte que los que tenemos a Jesús pasamos por aflicciones, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pero pasamos, hermana, pero pasamos. Es necesario pasar por el horno de fuego. Dice la palabra que Dios le dio permiso, dice, y luego Jesús le dio permiso. Quiero decirte que si hoy tienes un hermano, un pariente, un amigo tal vez, que fue sacudido por esta peste de este siglo, por el COVID, quiero decirte que Dios permite ciertas cosas solamente porque Él tiene propósito. Sea chico, sea grande, pero Él tiene propósito, Él tiene el control de todas las cosas. En ningún momento dice la Biblia que nada nos va a tocar. Dice la Biblia que ninguna plaga tocará tu morada, pero claro que sí. Pero si está dentro del propósito de Dios, es porque Él permiso. Dice, Jesús le dio el permiso. Si estás pasando lo que estás pasando, quiero decirte que Dios tiene el control, porque si Él le dio el permiso, Él sabe perfectamente, sabe que dice la palabra de que los espíritus inmundos entraron en los cerdos, a los cuales eran como 2000, y en el hato se precipitó, se pusieron, se abatataron, como quien dice, ¿no? Empezaron a hacer choques, tal vez colapsaron. Y un desempeñadero, y dice, y se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Si Dios permitió lo que tenga que haya permitido en tu vida, quiero decirte que Dios tiene el control. Si Dios le dio el permiso, es porque tarde o temprano Dios te va a dar la victoria. Dios permitió que se vayan todos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. ¿Por qué? Porque de esa forma tienes que ser libre de las ataduras, de la angustia. Estaba pensando en esto, como Dios le había dado permiso. Pensaba en... Muchas veces nosotros decimos, estoy en el desierto, estoy en la arena, estoy dando vuelta al desierto. Yo quiero decirte una cosa. Muchos creen que es Dios que te saca. Muchos creen que es Dios que te saca del desierto, y no es Dios. Es el desierto que te suelta. Te suelta cuando ya te terminó el proceso contigo. Cuando eso es lo que te molestaba, hoy no te molesta más. Cuando eso es lo que te amargaba, hoy te alegra. Cuando termina contigo, es el mismo desierto, es el mismo, te suelta, la prueba te suelta. Y ahí te darás cuenta que estás para el siguiente nivel. Cuando entiendes que si Dios permitió lo que tenga que permitir en mi vida, es porque Él tiene el control. Y duela lo que duela.
Aleluya. Duela lo que duela. Él tiene el control. Él tiene el control. Aleluya. Quiero compartirte. Vayamos. Quiero compartirte un versículo más. Se encuentra en Marcos 9. Marcos 9, 28. Marcos 9, 28. Y dice así la palabra de Dios en Marcos 9, 28. Dice así. Dice así la palabra de Dios. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué dice la palabra primero oración? Porque dentro del proceso tú no tienes como no tienes nada más. Como estás renegando, como estás pasando el proceso, lo único que te queda es orar, es tener una vida de oración, ¿sabes? Cuando tú tienes una vida de oración, tú entiendes el proceso de Dios y no entras a dudar y no te titubea la cabeza y no entran las maquinaciones. A veces dice uno, me contaba un muchacho que él va a la iglesia, pero cae fácil. Le pasan una circunstancia y cae. Entonces yo le pregunté, ¿le buscas a Dios? ¿Orás? ¿Sabe? Me dijo, sí, un ratito, siempre le doy gracias a Dios por la comida. Mientras más busques a Dios, más cambio vas a lograr en tu vida. Una vida de oración es la vida que a Dios le agrada. Es la única arma por la cual los demonios tiemblan, por cual la crisis se cae. Aleluya. Te bendigo, hermano, hermana, en esta tarde. Te bendigo. Quiero que hagamos una oración juntos. Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te abro las puertas de mi corazón, Señor, y entra conmigo y haz milagro en mi vida. Quítame, Dios, todo lo que a ti no te agrada. Anota mi nombre, Dios, en el libro de la vida. Si hiciste esta oración por primera vez, te pido que dejes tu comentario y que dejes tu nombre. Vamos a estar orando por tu vida. Te bendigo. Que tengas muy buenas tardes. Dios te bendiga. Feliz día al Padre para todos.